Y ahora sí vamos con información de la Mañanera del Pueblo, porque la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que, en esta Mañanera del Pueblo de este martes, una campaña mediática que busca culparla de actuar en contra del Estado de Derecho y de cometer el delito de desacato por no eliminar la reforma al Poder Judicial. Y es que en varios medios de comunicación, como nacionales, como en Twitter y en otros lados, se acusa que la presidenta está en desacato. Pero bueno, la presidenta desmintió que esto fuera así y que no iba a bajar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Reiteró que no ha recibido ninguna notificación oficial del amparo que ordena la eliminación de la reforma al Poder Judicial. Contexto. SPR informa. Claudia Sheinbaum explicó que son los jueces del Poder Judicial los que han estado actuando en contra de la ley mediante la admisión de estos amparos en contra de la reforma constitucional, los cuales han sido admitidos de forma ilegal y en contra de lo estipulado por la propia ley de amparo. Ya otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla. Y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. Ayer esta jueza que promueve esta suspensión, que pues ya salió públicamente a través de un medio de Milenio su historial, vocera del Poder Judicial en todos los medios. Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña así, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros, para empezar? Y segundo, quien está violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente al poder, a la reforma al Poder Judicial. La presidenta denunció esta campaña que ha llegado incluso hasta foros universitarios en otros países, como fue el caso de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde el ministro Alfredo Gutiérrez Mena se burló de algunos de los requisitos que estipula la reforma al Poder Judicial para la selección de las personas juzgadoras. Escuchemos cómo fue este comentario en la Universidad de Harvard. Where the courts will not be predictable, because all justices, all district court judges, and all circuit court judges will have to be elected. Now, the requirements to be elected, and again, we still have the enabling legislation, are, and I kid you not, having a 3.0 grade point average. Our Constitution says that now. And 5 letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be proposed to the Supreme Court, provided you win an election. Now, I really don't know what is going to happen, and I will not opine on the constitutionality of the reform. Thank you very much. Thank you. Se rieron en Harvard de la reforma al Poder Judicial. Harvard. Pero bueno, lo que no dice el ministro es que esta carta de recomendación de 5 personas cercanas a los aspirantes es solamente uno de los requisitos para acceder como aspirante a esta elección del Poder Judicial. No dice que, por ejemplo, para ministro no se modifican los requisitos establecidos por la Constitución desde hace más de 20 años, y tampoco explica que para acceder para ser juez o ministro o magistrado se requiere una experiencia mínima y se requiere experiencia en los campos a los que va a ser electo como tribunal o en el tribunal o en un juzgado. Eso
eso no lo dicen en estos foros ni en universitarios ni en estas columnas que acusan que la presidenta está en un pleno desacato, en un supuesto desacato, cuando ya es una reforma vigente, ya es texto constitucional esta reforma, esta elección al Poder Judicial. Frente a este hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió contundentemente y aseguró que nadie se burla de los mexicanos. Además, agregó que la reforma judicial es una elección del pueblo de México, por lo que le toca defender la patria y a todos los mexicanos, por muy reconocida que sea la escuela de Harvard. También la presidenta cuestionó que en Estados Unidos sí exista este método de elección de personas juzgadoras y que incluso se lleva a cabo mediante la elección por parte de los partidos políticos, por lo que su cuestionamiento no tiene razón de ser desde Estados Unidos y desde ningún medio de comunicación. Pues, que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión y la elección de jueces, juezas. A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria. Y a todos los mexicanos también. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano. Y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos jueces se eligen, es más, hay estados de la República en Estados Unidos que los jueces se eligen por partido político. Bueno, ya que no se vaya tan lejos, Harvard que se ponga a hacer un estudio de la corrupción en el Poder Judicial en Estados Unidos, que el mismo Joe Biden ha enviado una reforma para que se modifiquen algunas cosas al interior de este Poder Judicial, ya que no lo haga en México, que lo haga en Estados Unidos y que, bueno, pues que impulse cosas en su propio país y que deje de estar jeringando aquí en México. La presidenta Claudia Sheinbaum también aseguró que México va a dar un ejemplo al mundo con esta reforma al Poder Judicial, aunque los de Harvard no estén de acuerdo. Además, los instó a que realicen investigaciones sobre los amparos inconstitucionales, la corrupción y el nepotismo existente en el Poder Judicial. Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura. Aunque los de Harvard no estén de acuerdo, y los invito a que hagan una investigación, porque allá se fue un ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué no hace una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿O sobre los amparos que violan la Constitución? ¿O sobre las liberaciones de delincuentes? ¿Por qué no se hace una investigación sobre eso? Bueno, y no se hace la investigación sobre eso porque es precisamente desde Harvard y desde el tipo de política y de economía que han impulsado durante los últimos 40 años en esas universidades que estamos viviendo las consecuencias de, bueno, el periodo neoliberal y un periodo transformador desde el presidente López Obrador a esas políticas neoliberales que se impulsaron desde Harvard. Por eso no le conviene ni a la gente, ni a los allegados de Harvard, ni a los que estudiaron en Harvard, que se impulsen estas reformas, y son los primeros a través de sus espacios en medios de comunicación, a través de sus espacios en estos tipos de foros, que, bueno, pues se ponen en contra de estas reformas y de esta transformación. SPR Informa.